que nos llevan hasta lugares, en teoría, muy positivos, pero que, bueno, pues nos tienen un poco como en la fábula de Pedro y el lobo, pensando que viene, esta vez sí que viene el lobo, esta vez sí que viene la recesión. Claro, cuanto más ahondamos en datos positivos, históricamente positivos, más pensamos que en cuanto esto se dé la vuelta nos llevamos un guantazo tremebundo. Anoche, ya les comentamos aquí también en el cierre de Wall Street en nuestro caso, que efectivamente lo que se estaba dando era muy complejo y que como se diera la vuelta esa curva, esa curva que indicaba, el indicador entre la mezcla entre el bono a 10 y a 3 meses, 10 años, 3 meses en Estados Unidos, como eso se dé la vuelta hacia arriba, vamos a tener un disgusto. Quien ha empezado ya es Jerome Powell, ahí le tienen, junto al señor Rubinstein en esas conferencias. Vamos a acercarnos hasta allí, por ver qué le preguntan, por ver especialmente el que responde. Had you known that the jobs report was going to be as strong, would you have done 25 basis points or something different? Justo. ¿Qué pasa con el empleo y la fortaleza? Si encuentra algún tipo de diferencias o si van a hacer algo diferente, porque el empleo sigue estando muy fuerte. Vamos, corre, vamos con Powell. But I'll take it this way. So the message we were sending at the FOMC meeting last Wednesday was really that the disinflationary process, the process of getting inflation down, has begun, and it's begun in the goods sector, which is about a quarter of our economy. But it has a long way to go. These are the very early stages of disinflation. So the services sector, really, except for housing services, pardon me, is not really showing any disinflation yet. So our message really was this process is likely to take quite a bit of time. It's not going to be, we don't think, smooth. It's probably going to be bumpy. And so we think that we're going to need to do further rate increases, as we said, and we think that we'll need to hold policy at a restrictive level for a period of time. Then comes the labor market report for January, and it's very strong. It's certainly stronger than anyone I know expected. And so, but I would say we didn't expect it to be this strong. But I would say it kind of shows you why we think that this will be a process that takes a significant period of time. The labor market's extraordinarily strong. And by the way, it's good. It's a good thing that inflation has started to come down without it. That has not happened at the cost of a strong labor market. So, and of course, since then, the financial conditions have tightened significantly since then. So let me ask it another way. So, by the way, when Dice Jerome Powell que efectivamente el empleo está sólido, que efectivamente los datos todavía respaldan. Y ojo a esa advertencia, Ojo a esa advertencia que ha dejado. ¿Somos conscientes de que en la reunión de enero hemos sido algo timoratos? No lo ha dicho así, pero ha venido a decir, nos hemos quedado algo cortos con respecto a lo que el mercado esperaba en cuanto a nuestra agresividad, pero dice, el proceso de desinflación lleva tiempo y lo que vamos a hacer es mantener nuestra política monetaria en el mismo rumbo que está durante un tiempo muy largo. ¿Quiere esto decir que Jerome Powell empieza a descontar que sí, efectivamente, estamos viendo datos históricos a la baja, pero van a terminar aquí? Lo que vamos a ver luego es cómo está ya la economía. Pues vamos a evaluarlo. Vámonos de nuevo allí hasta esa conferencia. Again, what we said at the meeting was that we believe that we anticipate, is what we said, that ongoing rate increases will be appropriate. And the reason is we're trying to achieve a stance of policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And we don't think we've achieved that yet. So we said that. And you know, now you see the labor market report, and I think, again, financial conditions are more well aligned with that than they were before. So the assumption when you made your speech was that probably the Fed might even consider decreasing rates by the end of this year, and the markets no longer assume that. Do you think the markets... Vamos con la pregunta. No, vamos con Powell, a ver si van a caer o no los tipos antes de que acabe el año. These are all of these numbers that we're throwing around here are conditional on incoming data and what happens. So we never say this is what we think will happen. We make a tentative forecast and then we let the data come in. For example, if the data were to continue to come in stronger than we expect, and we were to conclude that we needed to raise rates more than is priced into the markets, or than we wrote down at our last group of forecasts in December, then we would certainly do that. We would certainly raise rates more. Okay, so today... Ha respondido
casi lo contrario. Va a bajar los tipos antes de que acabe el año y dice, bueno, estamos viendo unas condiciones financieras que son muy favorables, que a pesar de todo lo que estamos haciendo, siguen aguantando, sigue aguantando el empleo, siguen aguantando ciertas condiciones. ¿Qué podríamos ver? No descarta bajarlo, no ha dicho no lo vamos a bajar. Ha dicho, depende de lo que suceda, incluso podríamos volver a subir los tipos antes de que acabara el año de nuevo. Es decir, que se da por hecho que vuelve a subir 25 puntos básicos en la próxima reunión, que luego hay pausa y a saber cómo acabamos el año. No descarta Powell bajar, aunque advierte de que si las condiciones siguen siendo muy buenas, lo que hará es volver a subir. Vámonos otra vez hasta Washington, hasta ese Economic Club. The Reserve Bank presidents vote on a rotating basis, except New York, which votes every year. So when you vote, do you vote at the beginning of an FOMC meeting and then just kind of have discussions afterwards, or do you wait till the very end and then you vote? No, we vote at the end. I mean, the FOMC meeting process takes, more than a full week. I'm talking to all of the participants, all 18 other ones, and the staff has sent around memos, and there's something called the Teal Book, which is the staff's assessment of the of the economy and international economy and monetary policy and all that. Then we have an extensive discussion on the morning of the first day about the economy. Everybody talks about that. On the second day, we talk about monetary policy, and then we vote on monetary policy at around noon on the second day. So does the chairman of the Federal Reserve Board speak first and say, here's what I think, or does he wait until the end and say, well, thanks for what you think, but let me tell you what I think? What do you do? First So different chairs have done it different ways, and so I've tended to do what my immediate predecessor did. I think. Well, this is what I do. I speak last on the economic go around. So everyone else talks about what they think about the economy. Jerome Powell, ¿cómo se realizan las votaciones del comité abierto? Claro, le dice, claro, es que si le ha preguntado al presentador si de repente habla el presidente primero de la Reserva Federal. Luego cualquiera le dice a Jerome Powell que no, si quiere, y dice Powell que él se reserva siempre para el último lugar. Bueno, pequeñas cositas que hay dentro. Importante esto, insisto, que ha dicho, de que las condiciones financieras se quedarán quietas y si se quedan quietas o mejoran, podríamos ver subidas nuevamente de tipos de interés hacia finales del año, pero no ha descartado que si todo esto se va a la baja, lo que podríamos ver son precisamente bajadas en los tipos de interés antes de 2023. Javier del Valle, el mercado. José acaba de decir que si los datos continúan a mostrar fortaleza en la economía, los tipos tendrán que subir por encima de lo esperado. ¿Vale? Así que sí, vemos una tonalidad un poco tranquila, pero también como dando un discurso restrictivo. Aún así, los mercados respondiendo de forma positiva por ahora. Recuerden que siempre que hay discursos así tenemos movimientos primero iniciales pues, que pueden engañar. Así que tenemos ahora mismo Nasdaq Composite más 1,13%, S&P 500 más 0,75% y Dow Jones más 0,31%. Vamos a ver cómo sigue evolucionando el mercado a medida que habla Powell. Lo escuchamos. 2% is firm. You're not going to get off that. Yes. Okay. So the theory of raising interest rates is that it will decrease economic activity and increase unemployment. But you've been increasing interest rates for a while, and unemployment is now at a record low. So what's wrong with the theory? Why is unemployment not going higher? Well, the labor market is strong because the economy is strong. And as I mentioned, it's a good thing that we've been able to see the beginnings of disinflation without seeing the labor market weaken. It's just that there's a lot of demand for workers. In fact, if you look at the supply of workers versus demand for workers, demand for U.S. workers is now more than 5 million greater than the available supply. And the available supply consists of people who are either working or actively looking for a job. So this was not the case before the pandemic. The pandemic really had a significant, left a lasting mark so far on labor supply in the United States. The labor force participation rate came down, and there now is a shortage of workers, and it almost feels more structural than cyclical. So that's a significant issue. Now, you've resisted, I think, saying what unemployment rate would be acceptable to you, I think. But is there an unemployment rate that you think? ¿Cuál es el nivel que considera aceptable en las subidas
de tipos de interés. Eso es lo que le están preguntando ahora. Un Jerome Powell que ya ha dicho, insisto, no descarta bajadas, simplemente no las menciona en este 2023. Lo que sí advierte es de que la economía está muy fuerte, de que con una economía tan fuerte, cuidadito, cuidadito, que lo que podríamos ver es que después de esta pausa que van a hacer ahora en marzo, vuelven a subir los tipos de interés. Vamos a ver cuál es el tipo. ¿Dónde ve Jerome Powell el alza máxima en los tipos de interés? Many would say that it is out of balance with more demand than there is supply. So what we're trying to do is get inflation down. We're not targeting a different unemployment rate. We're trying to use our tools to get inflation to come down over time. In hindsight, would you say that when COVID hit the economy and we injected $5 trillion of fiscal policy into the economy, and the Fed did quantitative easing and other related things, kept interest rates very low, would you say in hindsight that was a mistake or was the right policy at the time? So I think you have to go back to the decisions that were made in real time, and it was something nobody had ever seen. The global economy came to a virtual standstill. People were talking about depression. People were talking, and we didn't think we had no idea when we would get vaccines that worked. So Congress took very strong measures, and we took very strong measures. And you see where the economy is. You've got a very, very strong labor market, but you have high inflation. As I mentioned, we're at the beginning of getting that down. If you look around the world, though, at other countries, they're also experiencing high inflation, including countries that didn't do as much as we did, either from a fiscal or monetary standpoint. So that tells you, though, that a big part of this inflation is actually related to the pandemic itself, the shutdown and then the reopening. That's a big part of it. Now, the quantitative easing program has increased the balance sheet, I guess, of the Fed. Bueno, Powell echándole un poco la culpa a la pandemia de que la inflación haya subido tan deprisa, ¿no? De que de pronto se relanzaron todos los sectores a la vez, hubo una alta demanda. Es verdad que en Estados Unidos sí se explica la subida de la inflación por esa elevada demanda que ha disparado los precios de oferta. Eso está ocurriendo y eso hace que, entre otras muchas cosas, su inflación baje mejor que la de Europa porque responde a eso y no a una subida energética fruto de una guerra. Pero bueno, ¿qué sabremos nosotros? Pudiendo explicárselo Christine Lagarde mal cualquier otro mes. El caso, Jerome Powell, hablando de lo que puede haber, de lo que no puede haber, pero metiéndose muchísimo con el mercado laboral. De hecho, ha dicho textualmente, el mercado laboral, si sigue estando tan fuerte, nos obligará a que las subidas de tipos sean mayores y durante más tiempo. And when we get close to that level where we feel that reserves are ample, kind of where we were before the pandemic, then we'll slow down and we'll sort of test where we are. But it'll be a couple of years, we think, till we get to that level. The Fed does not sell securities. They waits for them to mature and then you just cash them in, right? You're not in the market selling securities that are not yet mature. Is that correct? That is correct. It's also correct, though, that we've said we would consider sales of mortgage-backed securities, but I will tell you that's not something that is on the list of active things being actively considered. So some people are worried about the federal debt limit and that we might not be able to extend it on time. We have $31.4 trillion of debt. Are you a little worried about the debt limit not getting extended? So the debt limit is really something for the fiscal authorities to deal with. The Fed, our only role in this is that we're the fiscal agent of the Treasury Department. We're not a policymaker on that. And I will just say this. This really can only end one way, and that is with Congress raising the debt ceiling in a timely fashion so that the U.S. can pay all of its bills when and as due. That's what has to happen. And if that doesn't happen, no one should think that the Fed has the ability to shield the financial markets or the economy from the consequences of moving too slow. Ojo, habla directamente Jerome Powell de que la Reserva Federal es el escudo de las condiciones financieras. Claro, ha tenido que decir esto Powell porque ya le están preguntando qué necesidad también de atacar constantemente a todos los sectores. Recuerden que cuando empezó la subida de tipos de interés le preguntaron por el mercado de la vivienda y si esto iba a hacer que sufriera mucho. Y Jerome Powell dijo, me da igual, no me importa el estado del mercado de la vivienda. Textualmente, no me importan las consecuencias sobre el mercado de la vivienda. Lo que ha ocurrido es que se han estrechado todas las condiciones financieras, como era de esperar, pero es que a más también ocurre ahí en Estados Unidos, no solo en Europa, que los alquileres se disparan, que es más difícil hacerse con la casa por el crédito, pero no solo eso, es que están cayendo incluso las construcciones propias sobre terrenos que ya existían, es decir, la gente se está guardando el dinerito con el asunto hipotecario. Así que esto está ocurriendo ya allí. Y ahora el ten con ten
La obsesión de Powell está siendo con un mercado laboral que considera que está muy fuerte y que por lo tanto no están entendiendo el mensaje de sus condiciones financieras. Así que la subida de tipos de interés, dice, podría prolongarse mucho tiempo o incluso llegar más lejos. Eso sí, es lo que respondía, seguimos siendo el escudo de las condiciones financieras de todos. Es decir, lo importante es que baje la inflación y luego ya pondremos el parche. Un dogma de fe prácticamente para los bancos centrales, especialmente para la Reserva Federal. Volvemos hasta ese club económico. Presidents coming in, what that assures, really, it institutionalizes diversity of thought. So we get different people coming in who've got different backgrounds, different careers, and they think different ways, and I think that's enormously beneficial to our decision-making process. So there has been discussion recently about the Fed, some Fed members, Fed board presidents, selling their securities and maybe not doing everything they were supposed to do in terms of disclosing it. What have you done to fix that process? We put a new system and a new set of rules in place, which I think are best in class for a public institution like the Fed. And you know, the innovations were that if someone wants to sell something that they own or buy something, they have to clear that in advance with staff at the Board of Governors, and then you've got to wait 45 days for that to execute. Also, you can't own individual stocks. And you can only do these. You can only authorize these transactions or execute them during specific times. And and we disclose. Of course, all of these are disclosed. If your idea is to go to trade things, buy and sell them because you think you think this stock is cheap and that kind of thing, that's just not something that will work. So, what is the salary of the chairman of the Federal Reserve Board? It's around $190,000, I believe. Okay, so you live on the $190,000. If you need to sell something, what do? You have to clear it for 45 days, or? That's right. We've if we have family expenses that if we have them that exceed my salary, then we have to sell an asset. You think that's fair salary for the job, or? I do. Yes. Okay. So. Bueno, hablando Jerome Powell, hablando Rubinstein sobre cuál es el salario que consideran para una familia que se pueda establecer, porque claro, la pregunta, lo que están discutiendo ahora es, claro, las condiciones son muy buenas, los trabajos son muy buenos, la gente sigue buscando cambiar de empleo, es verdad que en menor medida que hace unos meses, pero siguen en eso. O sea, lejos de pensar que hay una recesión, que se está enfriando la economía, el personal en Estados Unidos, claro, cuando hay 2 vacantes por cada trabajador, es normal que la gente piense, pues ya me cambiaré de empleo. Y en eso están. Le preguntan a Powell, bueno, ¿quiere enfriar las condiciones hasta dónde? $190.000 es lo que le parece al señor Powell que debiera ingresar esa familia, en ese entorno. Es lo que le parece que desde ahí para abajo, para arriba, pues que eso no sea un sueldo medio, porque entonces se le estropea el asunto de intentar bajar la inflación. El S&P 500, más de un punto porcentual arriba. Decís algunos ahí en el chat que siga subiendo y que se carga a los osos, que quién iba corto, que bueno, pues es verdad que como están viendo el subidón está siendo tremendo, más de punto porcentual arriba cuando veníamos casi en ligera caída, y es que eso de intentar ser agresivo, mientras no desmientes que puedas bajar los tipos incluso en el 2023, y mientras reconoces que, porque está dando por hecho que ya ha llegado la pausa, ya no es que lo diga con una voz timorata, es que va a subir un 0,25% en la próxima reunión y de momento hemos terminado. Mantendremos ahí los tipos. Bueno, eso al mercado, ¿qué más le da? Ha terminado usted con las subidas. En ese famoso 5% en ese entorno que ya dijo Andrew Harker allá por finales de diciembre y que se ha tirado repitiendo uno de los miembros más dobis, más suavito, más relajado de la Reserva Federal. Así que lejos están de ganar quienes pensaban que la agresividad de la Reserva Federal iba a destrozar la economía. Volvemos con el S&P 500 subiendo más de un punto porcentual y algunos de vosotros comentando que se está cargando a esos osos, a esa gente que va corta en el mercado. Bueno, lo vemos. Volvemos hasta ese club económico en Washington. But I will say I do believe that anecdotal information is very useful, and one of the things the reserve banks are great at is all 12 of them have big operations where they talk to businesses and nonprofits, universities, every sector of the country and the economy, and they bring that back to the FOMC meetings and they talk about what they're seeing, because often, you know, staring at data is great, but you need to have a story, and I think hearing the stories that people tell, it does help me to sort of, you know, assess what's going on out there. So, as the chairman of the Federal Reserve is obviously an important job. How do you reduce the stress level you have? I mean, you can't be watching economic numbers all the time. So, what do you do to relieve the stress other than interviews like this? You know, the usual things. I read
pretty light fiction, detective and spy fiction. I exercise as much as I can. As you know, I like to ride my bike. I play the guitar, play music. Wait a second, is that safe, riding a bike? Dangerous and... It's safe. It's safe if you stay on the bike. And Okay, you're good at that. that's what I try to do. And you still play the guitar, or you're still... I do, yeah. Your hair is awfully short for playing the guitar. Don't you need longer hair? Was your hair longer when you were younger? Grayer, it's too gray too. So. Okay, so let me ask you about the issue... A ver sobre qué le pregunta, porque se ha puesto a hablar sobre los hobbies del señor Powell. Casi como una metáfora financiera. Han empezado con el subirse en bicicleta y han terminado hablando de que el señor Powell tocaba la guitarra y eso. A ver si vamos a acabar como aquellos tiempos en los que oíamos canciones de country del bueno de Warren Buffett con el ukelele. En fin, SP500 arriba. Dicen algunos que esto nos está cargando a los osos y que esto no es Powell. Javier del Valle. ¿Cómo estás viendo tú estas palabras? ¿Te cambian en algo o en realidad es un poquito más de lo mismo? Esa especie de tira y afloja que en realidad no convence a nadie y que lo único que parece sacar en claro el mercado, no sé qué opinas, es que mira, yo sigo a mis cosas, sigo para arriba porque no estás cambiando nada. Efectivamente, bueno, vemos lo mismo parecido a la última reunión del FOM. Parece que el mercado estaba esperando algo malo y como ese malo no aparece, y sobre todo las preguntas van muy enfocadas a cuáles son tus hobbies, cuál es tu salario, cómo realizáis las votaciones. No hay nada realmente intrínseco que afecte a la economía dentro de esas preguntas, por tanto no están viendo algo que desestabilice al mercado por ahora. Habrá que ver qué van diciendo los miembros. Recordemos que quedan bastantes miembros de la FED por hablar esta semana, hasta el viernes, y sobre todo cómo reacciona el mercado, porque todavía quedan unas cuantas horas para el cierre. Desde luego, queda tiempo. Todavía está a tiempo de preguntarle algo útil más allá de esa pregunta. La única que le ha hecho cierta, diciendo, oye, podríamos ver subidas de tipos, o sea, bajadas de tipos en este 2023, y, hombre, lo relevante es que no ha dicho nada. Quiero decir, en vez de decir no, se ha callado, que eso también del Valle es un gesto. O sea, no ser capaz de negar que podrías volver a bajar tipos este mismo 2023 ya es decir algo. Las previsiones, recordemos que las últimas previsiones del Standard Economic Projection están en el 5,1% de tasa terminal. Y esto es igual a cuando dijo en la última reunión del FOM, no, actualizaremos en marzo las proyecciones. Recuerden, la reunión importante es la próxima, la de marzo, porque habrá proyecciones actualizadas. Y dijo, podrán ser más altas, y al segundo dijo, pero también más bajas. Entonces, como intentar bailar con el mercado sin realmente llegar a mojarte hacia ningún lado. De hecho, personalmente, creo que el resto de miembros de la FED se están mojando mucho más que el propio Jerome Powell. Sí que se está mojando más. En el chat algunos se divierten también con las preguntas. Ya saben que tienen abierto ese chat ahí en Negocios Televisión. Algunos dicen que le falta preguntarle por, bueno, cuándo fue la primera vez de Powell, ¿no? Si me permites. Es verdad que se está yendo por completo a la vida personal ahora del presidente de la Reserva Federal y se está saliendo un poco de esa dinámica que pensábamos todos que iba a marcar un poquito al mercado. En todo caso, vamos a volver allí, a ese club económico en Washington, a ver si le sacamos algo más de chicha a Jerome Powell. It's not the Fed's job, but I would say that we're on an unsustainable fiscal path at the federal government level. That has been the case for some time, and it's something we will have to deal with. And it's better to deal with it sooner rather than later. Now, many of your predecessors were economists. You were trained as a lawyer. They spoke in what I call Fed speak, which is to say incomprehensible kind of economic language, which was done intentionally, I think, sometimes they would say. So you tend to speak in English. Has that been a plus, you'd say, when you're dealing with members of Congress, they can understand what you're saying? I like to think so. You know, I've made it a real priority to engage a lot with Congress. In our system of government, unlike the parliamentary system, our accountability is to the legislature. It's to Senate and the House, and particularly the two oversight committees, Senate Banking and House Financial Services. And I think it's very important that we respect that and explain what we're doing and listen to their concerns and share with them how we're thinking about things. And I think they appreciate that. But that is, you know, we have this precious independence. We can't be removed from office. We serve these long terms. The other side of that has to be accountability. And the way for us to get accountability is to be as transparent as possible and try to reach, you know, the people of the United States through their elected representatives. So this is a very high priority, and we're going to keep doing it. So when you testify in front of Congress, how much... Que le gusta ser transparente, que es una prioridad, el explicarlo, el explicarse, el contar lo que está pasando y lo que piensa la Reserva Federal. Bueno, no sé del Valle si tú piensas que en líneas generales la Reserva Federal es transparente o que cuenta lo que le da la gana. Quiero decir que también esa es otra. Lo digo ya no solo por ahora, desde las propias crisis subprime
hacer una especie de reunión secreta con los principales bancos mientras todo cae en la Fed de Atlanta, como hizo Bernanke, para dejar quebrar a algunos sí, a otros no, o sea, transparente, tampoco nos volvamos locos. La propia creación de la Reserva Federal se realizó en una reunión secreta que tuvo lugar en la isla de Jekyll, en Georgia, y que poca gente conocía. De hecho, no hay datos sobre esa reunión, no existen fotos. Hay un libro muy bueno donde un autor se dedicó a investigar durante toda su vida esa creación de la Reserva Federal, ¿no? Se llama The Creature of Jekyll Island, ¿no? La criatura de la isla de Jekyll, donde explica cómo esta reunión entre banqueros, que fueron los que fundaron la Reserva Federal, los mayores banqueros del mundo, era una reunión secreta, fueron hasta la isla sin que nadie les viese y estuvieron ahí encerrados durante varios días, ¿no? Así que, bueno, transparencia ahí, poquito. Dice Powell, tenemos que ser pacientes, todavía no hemos visto desinflación en el sector servicios. Recuerden, 15 veces repitió desinflación en la última reunión del FOMC. También fue parte de lo que hizo al mercado subir con tanta fuerza. Dijeron, oye, el problema es la inflación. Pues si Powell dice 15 veces desinflación, será que algo está ocurriendo bueno con esa inflación, ¿no? Pero repitamos, dice que la parte de servicios sigue siendo complicada. Eso es lo que está mirando a partir de ahora la Fed. Recuerden esa medida de la inflación subyacente, sobre todo quitando la vivienda, ¿no? Porque ya saben que la vivienda va a aflojar y que va con retraso, pero si quitamos la vivienda, pues nos quedamos con la subyacente y sobre todo con la categoría servicios. ¿Cuál va a ser el impacto de esa inflación en el próximo dato? A tiempo vamos a estar para comprobarlo. Y eso sí, la inflación sigue bajando, que allí tienen suerte y la subyacente baja junto a la inflación normal. Digo, tienen suerte porque aquí la vacilada de Christine Lagarde y compañía en el Banco Central Europeo, que ya estamos viendo cómo la señora Schnabel incluso en el día de hoy dice, y ya abiertamente, que el endurecimiento monetario no está funcionando, es decir, sí, la inflación baja porque hemos conseguido reducir el peso de energía en eso, pero efectivamente estáis pagando la cesta de la compra como si no hubiera un mañana. Eso es lo que está pasando aquí. Allí por lo menos sí que baja esa inflación. Vámonos de nuevo hasta ese club económico en Washington. ¿Qué dice Powell? Are just the same. You know, we don't collect the data on unemployment or inflation or most things. So most of that's just government data, and a lot of that's, for example, very high quality. The labor market data is very high quality. What we get, which I think is better and different from what everybody else gets, is what I mentioned earlier, and that is the reserve banks putting together the beige book, putting together the beige book. And also coming in and you know, sharing the anecdotes and, you know, what they're hearing, what's happening with each district is different. You have agricultural districts and energy districts. And so that, I think our anecdotal, but also just the haul of information we get through that network is I don't think anybody else has that. So do you consult regularly with some of your predecessors? I mean, obviously one is Secretary of the Treasury now, but Ben Bernanke, for example, or... I do. I talk to former Chairman Bernanke. I talk to, Secretary Yellen. I still talk to Alan Greenspan now and again. And when you're dealing with your colleagues... Así que Powell habla con Yellen, con Alan Greenspan o con Ben Bernanke. Estaría bueno. ¿Se imaginan ustedes que el presidente de la Reserva Federal no hablase con la Secretaría del Tesoro? ¿Eso qué sería, España? No sé. En fin, el caso es que Powell sí que conversa con los que tiene que hablar. Por cierto, que Alan Greenspan es un tipo que subió tipos en el 94 y se cargó la economía de México, la de Argentina, la de Chile, en fin, una cascada buena la que provocó allí. Que si crisis del tequila y corralitos, recordarán ustedes. En fin, Powell, enredándose un poquito para arriba y para abajo. Ibas a comentar del Valle, Janet Yellen, ¿qué le pasaba? No, que me ha hecho gracia que cuando dice que se habla con Janet Yellen, parece que se han ido de copas este fin de semana. Ayer lo decíamos también en el equipo, en las oficinas de Goldman Sachs, donde todos ahora hablan del soft landing, ese soft landing mágico. Luego en el cierre de Wall Street les mostraremos qué era lo que decían todos los periódicos, Reuters, todos los analistas, todos los buenos periódicos, Financial Times, justo en el 2006-2007. Vamos a luego indagar sobre ello en el cierre de Wall Street. I'll say what you want me to say if you say what I want you to say or something. That never happens, right? No, it doesn't happen. I mean, and when you want to talk to members of the board, of the Federal Reserve Board, do you go to their office or do they come to your office? I like to do both. I mean, I really don't like to sit in my office all day and have people come to see me. I like to go barge in on people, and I think it's much better to get up and walk around and see people. But the Fed has been pretty good at avoiding leaks of its decisions. How do you do that? Because most people in Washington are not so good at that. How do you
avoid leaks? We do have, we've got very strict rules around confidentiality, particularly around the written materials that we have. We publish these things internally for the FOMC meeting. Y hace 12 segundos dice que la Reserva Federal tiene que ser transparente. Ahora dice que tiene unas reglas muy estrictas de confidencialidad. Pues eso, lo que le veníamos contando. Como para fundar la Reserva Federal, como se fundó, como les comentaba del Valle, en una reunión secreta. En fin, lo que sí está diciendo, les comentábamos sobre el mercado de la vivienda, que le daba igual, que ya hace tiempo que camina por otro lado. Bueno, pues ha llegado a decir el propio Jerome Powell que todavía esa desinflación en el mercado de la vivienda no le parece suficiente, que no se está produciendo de forma regular y que, por lo tanto, espera que en los próximos meses, especialmente en la segunda mitad de este año, ese mercado de la vivienda sí que quede destrozado en Estados Unidos. Es como su primer empeño. No sé si es que está corto en ese sector, a lo mejor, el propio Powell. Me perdonen la broma, volvemos al club financiero. But you have to avoid leaks during that half hour because that's very market sensitive information. How do you make sure nobody is calling their spouse and saying, guess what we're going to do? Well, people take this very seriously. None of that happens. You're taking your professional life in your hands if you do something like that. I think people have a sense of self-preservation. So people are very careful about this information. There is a period of a couple of hours after the meeting and until we announce the decision, but we announced the decision at 2. The press conference is at 2:30. So I think it's a fairly small group of senior staff and policymakers that kind of know what happened and what we're going to say. And I just think everybody understands that you've just got to be really careful with that. To go back to the jobs discussion, if next month you had another 519,000. Vamos a ver si por fin le preguntas sobre el empleo y responde algo digno. Vamos. We have a lot of people working, but maybe producing more inflation. So we don't have the luxury of thinking about good or bad. It just is what it is. So, but I would say again, most analysts, most economists would say that to get inflation down from high levels that we've had, if you look at history, there is some softening in labor market conditions that goes along with that, and that is still, very possible and indeed likely here. Some softening in labor market conditions. However, this cycle is different from other cycles because of where it came from, and it's just confounded all sorts of attempts to predict what it would do. So it is good that we have seen very strong labor market, but at the same time, we're seeing wages moderating. Wage increases are still very high, but wage increases have come down to a level that is closer to what would be sustainable, still well above what would be sustainable with 2% inflation. And same thing with inflation. Jerome Powell, hablando del mercado de la vivienda, que se tiene que debilitar, insisto, es como un mantra que él tiene ahí. Se tiene que ir abajo el mercado de la vivienda, pero eso sí, Javier del Valle, no voy a entrar en lo que les han dado de comer o de beber, pero... Mira, yo hace unos meses estuve muy a favor de Powell cuando vimos que de repente tomaban las riendas, aceptaban que se habían equivocado con la inflación y empezaban a ser restrictivos. Desde hace unos cuantos meses estoy viendo un Powell dubitativo, un Powell que se contradice reunión a reunión. ¿Cómo puede ser que dijeras en la última reunión del FOMC que hay una desinflación clara en el sector de la vivienda y ahora estés diciendo que todavía no la ves del todo, que puede llegar el año que viene como dubitativo? Pero lo mejor es de los salarios. Eso, que el mercado de la vivienda se puede caer, pero los sueldos no. Es como una cosa extraña. O sea, destruimos un sector entero, pero nadie ve tocado su salario en el sector. Es que no sé. Sobre todo por la parte de que dice que es verdad que cuando en una economía quieres enfriarlo, quieres reducir la inflación, dice que los economistas muestran que normalmente se produce también un enfriamiento del mercado laboral, pero que dice que este enfriamiento del mercado laboral se va a producir sin que los salarios se incrementen. ¿Cómo puede ser que una economía laboral con unas nóminas tan fuertes, con un mercado de empleo tan fuerte, no haga que los salarios vuelvan a aumentar? Esa es la pregunta que deben hacerse. ¿Puede ser posible eso que está diciendo Powell? Y con Powell? la menor tasa de desempleo de su historia, Cuidado. O sea, él augura destrucción de ciertos sectores, pero de momento estamos donde estamos. Jerome Powell, Club Económico de Washington. It's in that range. There are different measures. Okay. Yes, we expect significant progress on inflation this year, and again, it's our job to produce it. And I want to say again, we throw these numbers around, but the reality is we're going to react to the data. So if we continue to get, for example, strong labor market reports or higher inflation reports,
it may well be the case that we have to do more and raise hikes more than is priced in. So if I wanted to go get a mortgage on a house I was going to buy, for example, you would say I'm not going to be any better off waiting till next year than now because rates aren't going to come down that much at the beginning of next year, so I might as well get the house now, mortgage. So surprisingly enough, I get a lot of requests for advice on those kind of things. And you don't give any? And but I really can't. Okay. I really can't respond. So, okay, so on the whole, to summarize where you are, you're basically saying that the jobs data that came out was a little bit surprising, but in the end, you've taken into account and you're pretty comfortable with the guidance you gave last time, and you're not prepared to give anything that's completely different guidance than you gave last week. Well, I mean, this is a world in which we've had the labor market report, and I think that does. I think it underscores the message that I was sending at the press conference and in the meeting, that we have a significant road ahead to get inflation down to 2%, and I think there's been an expectation that it'll go away quickly and painlessly, and I don't think that's at all guaranteed. That's not the base case. The base case is for me is that it will take some time, and we'll have to do more rate increases, and then we'll have to look around and see whether we've done enough. Okay. And 2% tenemos una respuesta importante. Si el mercado continúa, el mercado laboral particularmente, continúa dando datos de inflación al alza, es decir, si vemos salarios altos, si vemos cómo efectivamente todo eso repercute en los precios, lo que ocurrirá es que la Reserva Federal debe continuar subiendo más también los precios, que ellos responden a los datos. Palabras de Jerome Powell, volvemos hasta ese club económico. That's because people start to expect 2% inflation, and inflation, it's in a way, if everyone expects that prices are going to go up, prices and wages are going to go up 2% per year, then plus productivity in the case of wages, then it will. That's what will happen. Having price stability, real price stability for an extended period of time, is just enormously beneficial to the public, because you can then, on the back of that, you can build a very strong labor market, as we had. We had a labor market with really 3.5% unemployment in 2018 and 19. And we had inflation running, just barely getting to 2%. Wages moving up the most for people at the lower end of the spectrum. And so this was el mercado, los mercados, pero particularmente un S&P 500 que ha llegado a subir más de 1,5 puntos, o sea, más de 1 punto porcentual, casi tocando ese 1,5 puntos, está ahora subiendo en el entorno del 0,4%, casi yéndose otra vez abajo. Ahí lo tienen, la curva es clara, la subida, la bajada. ¿Por qué? Acaba de decir Jerome Powell, igual que no se mojó con si podía haber una bajada en los propios tipos en 2023 y vimos esa cola hacia arriba, el problema que estamos viendo ahora es evidente. Dice Powell que necesitan realizar mayores incrementos en los tipos de interés si siguen viendo que no es suficiente para enfriar la economía, especialmente el mercado laboral. Así que, por las mismas, que no se atreve a vaticinar si va a bajar o no los tipos de interés, sí que dice que como esto siga fuerte, lo de una subida más de 0,25 parece que no se va a quedar ahí. Volvemos hasta Washington. But it's just a fact, though, that right now the United States has fewer available workers than it has jobs plus job openings. And when you increase interest rates, the traditional effect is to increase the value of the dollar versus other currencies. Do you have any concern about the value of the dollar going up too much, or that's not something you comment on? So the responsibility for the exchange rate rests with the Treasury Department and the administration, not with us. Of course, that's another financial variable that goes into every economic model, but we don't look at it as something that we're working on. All right. Well, I think I haven't been able to get you to say anything you didn't want to say. I would say, Jay, I've known you a long time. I think you've done a great job in a difficult situation. I appreciate your service to the country at $180,000 a year, or whatever the salary is, something like that. So thanks very much for being here, and thank you for your service. Thank you, David. Great to see you. Thank you. Pues hasta aquí esa rueda de prensa, como la señora de Montfleury. Por la mañana dijo no, por la tarde dijo sí. Esa es la conclusión de lo que podemos hablar, de lo que ha ocurrido en ese Economic Club en Washington con Jerome
Powell, el presidente de la Reserva Federal, no terminando de explicar muy bien si va a bajar o no los tipos antes de 2023, pero siendo bastante más claro al final, con que como el mercado laboral no caiga, casi como una amenaza, entonces lo de subir una vez 0,25 puntos y luego hacer pausa, puede que no, o puede que incluso después de la pausa lo que veamos sean más subidas en los tipos de interés. Del Valle, última conclusión. Pues bueno, ya hemos dicho, un discurso muy parecido al del FOM y con ciertas incongruencias, luego lo analizaremos en el cierre de Wall Street, porque hay algunas cosas que no terminan de cuadrar en cuanto a lo que dijo en el FOM, en lo que dice ahora, y sobre todo ese estar a los dos lados, ¿no? Y parecer que simplemente quieres obviamente obtener lo ideal, bajar la inflación al 2% y que la economía se mantenga. De nuevo, cuidado con los movimientos falsos en estos movimientos que son derivados del posicionamiento en opciones de esas gamas y esperemos saber qué hacen los índices luego y cómo reaccionan ante este discurso de Jerome Powell, que ha recalcado que si datos de inflación y datos de empleo siguen fuertes, como dijeron sus compañeros ayer Bustic y hoy Cascari, pues tendrán que subir a una tasa terminal más alta de la que el mercado está descontando. Efectivamente, es lo que parece, es la línea que parece que llevan. Comenta Rafael Domínguez por ahí que nunca ha cambiado el discurso, no decimos que lo haya cambiado, decimos que le han preguntado específicamente si iba a haber bajada de tipo en 2023 y ha preferido no contestar. No ha dado una negativa, que es lo que un poco todos esperábamos, ¿no? Algo como este 2023, no, ni de lejos. Bueno, ha preferido no decir nada, aunque es verdad que su discurso está siendo mercado laboral fuerte, subidas de tipos, y donde parecía que había una pausa, ahora de pronto puede haber más subidas, como el mercado laboral, insisto, particularmente, no entienda que esto tiene que terminarse, porque si no, no cae la inflación. Es todo por nuestra parte, nos volvemos a ver en el cierre de Wall Street. 2 minutos y se quedan en muy buenas manos con Token City.